El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, qué alegría inmensa poder saludarte en esta mañana y darte gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón por invitarnos a tu mesa como lo haces siempre, para recibir ese pan nuestro de cada día que nos fortalece tanto. Gracias a ese pan nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de volver a encontrarnos contigo. Bueno es acercarnos a ti sabiendo que tú nunca nos desprecias, que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias, que cuando nosotros te buscamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, tú nunca nos echas fuera, siempre están tus ojos abiertos y tus oídos atentos a la oración que se hace en este lugar. Aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo que te ama con todas las fuerzas de su corazón y por eso cada mañana, atendiendo la invitación que nos hace tu Espíritu Santo, nos congregamos en este lugar para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo, sabiendo que la fe se fortalece o viene por el oír la palabra. Que hoy nuestros oídos sean santificados por el poder de tu preciosa sangre, para que todas estas verdades eternas que tú hoy quieres compartir con nosotros puedan ser reveladas a nuestras vidas. Y nosotros podamos tener no solo el conocimiento de tu palabra, sino la revelación de la misma. Y esto es algo que solo puedes hacer tú, precioso Espíritu Santo. Por eso te entregamos a partir de este instante el control de este tiempo, para que seas tú, mi Maestro, quien nos guíes a toda verdad. Aquí estamos, deseosos de escucharte, deseosos de seguir aprendiendo de ti, muy agradecidos por habernos permitido descansar la noche que pasó y darte gracias por la vida que pones en nuestras manos y por todos los desafíos que vamos a enfrentar esta semana. Sabemos que si estamos contigo, entonces no hay absolutamente nada que temer. Que todas esas angustias y preocupaciones del corazón sean llevadas a la cruz del Calvario y que tú nos hagas rebosar de tu paz y que tú en este día nos hagas rebosar de tu gozo y que tú derrames de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que esa respuesta que hemos estado esperando la podamos obtener a través del mensaje que tú con tanto amor has preparado para nuestras vidas hoy. Nosotros tenemos hambre y sed de ti, así que mi amado, de antemano mil gracias por todo lo que harás. Esta semana que comienza está en tus manos, que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, Dios amado. Confiamos plenamente en ti. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sabemos, Dios amado, que tú tienes control de nuestras vidas y de todo lo que pasa a nuestro alrededor, y tú nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias por estar aquí, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Les envío un abrazo fraterno, un abrazo lleno de fe, un abrazo lleno de esperanza, un abrazo lleno de vitalidad que nos reconforte en este día y que nos ayude a seguir adelante. La Biblia dice que el temor del hombre coloca lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Y encuentro algo aquí, y es que lo contrario a la fe es el temor. No podemos hacer las dos cosas al tiempo. O creemos en Dios o tememos. El temor sencillamente lo que quiere decir delante de la presencia del Señor es: yo no confío en ti, yo no creo que tú lo puedes hacer. Y dice también la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que oramos al Señor Todopoderoso para que inunde nuestro corazón de fe. La fe, ningún ser humano puede producir fe, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Así que nuestra oración en este día es que ese fruto del Espíritu Santo llamado la fe se derrame sobre nuestros corazones, para que todas aquellas cosas que nos puedan llegar a preocupar, angustiar, afligir, se vayan de nuestra vida ahora en el nombre poderoso de Jesús, y que seamos llenos de su paz, y que seamos llenos de su amor, y que seamos llenos de su presencia. Sean todos ustedes, amados, bienvenidos a un programa más de Verdades Eternas. Ayúdenos por favor a compartir esta transmisión, porque sabemos que hay alguien que necesita esta palabra de fe. Es posible que esa persona se encuentre allí en su círculo cercano de amigos o familiares. Así que vamos a compartir de gracia lo que de gracia cada mañana recibimos. El pan nuestro vamos a compartirlo. Entonces vamos a tomar esta transmisión y a llevarla a nuestros amigos y familiares. Dale me gusta, envía corazones, en fin, y vamos a preparar nuestro corazón en este día para todo lo que el Señor nos quiere entregar. Bueno, estamos listos para recibir la más grande bendición. En días pasados hablábamos de la fe del centurión, ¿recuerdan ustedes? Y este hombre dijo a Jesús, tenía un siervo enfermo, le dijo: mira, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Yo no necesito más que tu palabra. Ahora, si el Señor no necesitó más que la palabra para sanar al siervo del centurión, ¿qué creen ustedes que necesitará para sanarnos a nosotros? Por supuesto, la misma palabra. Pero lo que hizo este centurión es que él creyó la palabra, así que pedimos a Dios con todo nuestro corazón que todos los que estamos aquí congregados podamos recibir la palabra, porque ahí está el secreto. No solo oírla, sino recibirla. Amado Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Habla, que tu pueblo escucha. En tu palabra está la vida y vida en abundancia, y esa vida es la que nosotros necesitamos. A ti el honor y la gloria por todo lo que harás. Amén. Seguimos en el fascinante mundo de la fe. Hoy aprendiendo acerca de la fe de Abel, la fe de Abel. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 4, dice la palabra del Señor, Hebreos 11:4, escuche esto: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Abel, destacado en el libro de Hebreos como un hombre de fe, fue el segundo hijo de Adán y Eva. Esto lo podemos corroborar en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos del 1 al 2. Génesis, capítulo 4, versos del 1 al 2. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió
y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Abel fue un hombre de fe, de una fe diferente a la de su padre Adán, porque Adán caminó con el Señor. Adán estuvo en el huerto con Él. Adán lo vio con sus propios ojos. Adán estaba en la presencia de Dios. Fueron amigos. Adán conocía a Dios y hablaba con Él. Vivía en comunión íntima con su Creador. El privilegio de estar en su presencia lo perdió cuando pecó. Miremos Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Dice la palabra Génesis 3, 8. Luego oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos tenían comunión con Dios, ellos hablaban con Dios. Abel, en cambio, fue el primero en confiar en Dios sin verle. De acuerdo con Jesús, Abel fue entonces bienaventurado, porque fue el primero que creyó en Dios sin haberlo visto. Fue el primero que creyó en Dios sin haberlo visto. Miremos Juan capítulo 20, verso 29. Juan 20, 29. Dice la palabra, Juan capítulo 20, verso 29. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron. Aprendemos de estos pasajes lo siguiente: la verdadera fe se acerca a Dios mediante el sacrificio correcto. Me gustaría que miráramos una vez más el texto base que hoy estamos estudiando, que es Hebreos capítulo 11, verso 4, por favor. Hebreos 11, 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios, mire lo que hizo por fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Ambos jóvenes se acercaron a Dios con sacrificios. El primero que toma la iniciativa es el mayor, es Caín. Los dos trajeron algo delante de Dios el mismo día y en el mismo lugar. Pero solo uno fue recibido por Dios. Miremos, Génesis capítulo 4, versos del 4 al 5. Génesis 4, del 4 al 5. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, verso 5, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Note cómo el Señor no solo le gustó lo que Abel le trajo, sino la actitud del corazón de Abel, su disposición, su entrega, pero no miró con agrado ni la ofrenda ni la disposición de Caín. Acuérdate cada vez que vayas a ofrecer algo al Señor, que Dios no solo mira la ofrenda, sino el corazón o la actitud.
de quien ofrenda. Dios no solo mira que, por ejemplo, tú sacas un tiempo para estar aquí, que puede representar para tu vida un sacrificio, sino la actitud del corazón con la que vienes. Dios mira la actitud del corazón. ¿Por qué Dios se agradó de Abel y su ofrenda y no se agradó de Caín y su ofrenda? Porque Abel respondió en fe presentando el sacrificio que Dios pedía. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Él veía que era un pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Abel seguramente se enteró por medio de sus padres Adán y Eva del fracaso que tuvieron al intentar presentarse delante de Dios después de haber pecado, cubriendo su desnudez o su vergüenza con hojas de higuera. Esto sucedió y quedó registrado en el libro de Génesis capítulo 3, versos 6 al 7. Génesis 3 del 6 al 7 dice la palabra aquí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y mire lo que hicieron Adán y Eva. Como Dios los estaba llamando, ellos dijeron: necesitamos algo para cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez, nuestro pecado. Y dice: y conocieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y no se habían dado cuenta. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. Las hojas que representan el fruto de nuestras propias obras de justicia fue desechado por Dios. Por eso tuvo que cubrirles. Esa palabra cubrir es expiar. Y esa palabra expiar significa también borrar las culpas. Dios tuvo que hacer otra cosa para cubrirles. Adán, Eva. Y nos dice a nosotros hoy: no es con hojas que tú puedes volver a restablecer tu relación con Dios. No, se requiere un delantal de piel. Miremos Génesis capítulo 3, verso 21. Génesis 3, 21. Dice aquí la palabra de Dios, Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, túnicas. Los delantales eran de hojas, estas eran túnicas o vestidos de pieles. Y dice: y los vistió. De manera que cuando ellos se fueron a presentar delante de Dios, después de que esa comunión se había roto, porque en la palabra pecado significa separación, el pecado te separa de Dios. Había un rompimiento en esa relación. Si ellos querían de nuevo restaurar esa comunión con Dios, debían vestirse no con hojas, sino con este vestido de pieles que Dios le fabricó. Ahora, cuando están delante de la presencia del Señor, Dios ya no los está viendo a ellos, ya no veía a Adán y a Eva, ya no veía la desnudez de ellos, ya no veía el pecado de ellos, ya no veía la vergüenza de ellos, ahora veía aquel vestido que había sido colocado. Si el animal había sido sacrificado, entonces estaba chorreando sangre ese vestido que le colocó el Señor. Para fabricar esos delantales de pieles, tuvo que haber existido un sacrificio. ¿Cómo hacer un delantal de piel si no hay antes un sacrificio? Tuvo que presentarse entonces el primer derramamiento de sangre en la historia. ¿Por qué sangre? Dice Levítico capítulo 17, verso 11, Levítico 17, 11. Dice la palabra del Señor. Levítico 17, 11 dice:
porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, si usted no tiene, si ha visto a alguien que le van a hacer transfusión de sangre, se necesita sangre O positivo o negativo, porque sin esa sangre la persona se puede morir. Aquí la Biblia está diciendo, porque la vida de la carne, o sea, su vida y la mía está en la sangre, en la sangre. Entonces, cuando hablamos de la vida de una persona, estamos hablando de la sangre de una persona. Y dice, y yo os la he dado la sangre. ¿Para qué la sangre? La sangre la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre por la expiación de vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es la sangre. Como en la sangre está la vida, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, en aquel sacrificio realizado por Dios para hacer aquellos delantales en el huerto del Edén, o aquel vestido, aquellas túnicas, en aquellas túnicas estaba representada la vida de Adán y Eva. Ese animal sacrificado se convirtió en el sustituto o el precio que se tuvo que pagar para que la comunión que el hombre había perdido con Dios volviera a restablecerse. A través de aquel acto, el mensaje del Señor para toda la humanidad, eso lo incluye a usted y a mí, es claro, el mensaje es claro. Escucha, iglesia, quien quiera reconciliarse con Dios, y cuando digo quien quiera, me estoy refiriendo a todos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto es para todos. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos reconciliarnos con Él. Y solo lo podemos hacer mediante un sacrificio. No existe otra manera. No son hojas. ¿Cuáles son las hojas? No es que yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo no mato, yo no robo, yo no fumo. Esas son hojas y con eso no puedes cubrir tu pecado, no puedes cubrir tu vergüenza delante de la presencia de Dios. Se necesita sangre, se necesita un sacrificio. Porque la Biblia también dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Dónde está eso escrito? Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos 9, 22 dice la palabra del Señor. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Con sangre y sin derramamiento de sangre. Escuche esa advertencia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre. Por eso Jesús es tan fundamental en nuestra fe. Porque solo Él, ningún ser humano, nadie más, ha derramado su sangre, solo fue Él. En un sentido fundamental, la remisión de pecados significa, esa palabra remisión significa enviar los pecados lejos. Remisión, enviar los pecados lejos. La remisión es una especie de eliminación de los pecados desde nuestra cuenta. En la remisión de pecados, Dios borra nuestras transgresiones del registro divino y aleja de nosotros los pecados. Esta remisión es esencial para el perdón divino. Es esencial. Por eso el mismo Señor dijo en el libro de Isaías capítulo 43, verso 25, algo poderoso. Él dijo Isaías 43, 25. Dijo, yo soy el que borra o hago remisión por tus rebeliones, por amor de mí mismo. No porque tú seas bueno, es por amor a mí mismo, que quede claro.
y no me acordaré de tus pecados. Qué bonito escuchar eso, ¿verdad? Que Dios no se acuerde más de nuestros pecados. Para eso se requiere remisión, y eso solo puede ocurrir mediante el derramamiento de sangre. Sin sangre derramada ante el altar, es imposible que nuestros pecados, que merecían la muerte o separación eterna, puedan ser perdonados. Por eso usted encontrará que cuando alguien en la antigüedad pecaba, tomaba un animal y lo presentaba ante Dios por medio de un sacerdote para que éste lo sacrificara en su lugar. El mensaje de aquel ritual era: como por causa de mi pecado merezco la muerte, presento este animal en sacrificio para que sea este animal quien pague por mis delitos. De esa manera, el ofrendante expiaba o cubría sus pecados. Así lo dicta la palabra. Levítico capítulo 5, versos del 5 al 6. Levítico capítulo 5, versos del 5 al 6, dice la palabra de Dios: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación, noten ustedes que no es suficiente con confesar, es que yo ya confesé, no es suficiente. Además de confesar, verso 6 dice: y para su expiación, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. No solo es que ya yo confesé, se necesita una ofrenda. Abel, que nos ocupa hoy, conocía muy bien este principio espiritual y quiso honrar lo que sus padres seguramente le enseñaron, sus padres Adán y Eva, mientras que su hermano Caín, por lo visto, lo menospreció. Génesis capítulo 4, miremos ahora los versos del 3 al 5. Génesis 4, 3 al 5. Dice aquí: aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí encontramos que el primero que toma la decisión de ofrendar no fue Abel, fue Caín, pero no lo hizo bien. O sea, no es suficiente con que tengamos un buen interés, una buena intención de ofrendar algo a Dios. Hay que hacerlo de manera correcta. Caín tuvo la intención. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se enojó. La forma correcta de acercarse a Dios, de orar, de tener comunión con Él, es por medio de la revelación divina, por medio de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Este mandato es contrario con lo que la mayoría de la gente hace para venir ante Dios en nuestra cultura. El mundo moderno está caracterizado por una manera individualista de llegar a Dios, donde cada persona pone sus propias reglas de en quién creer y cómo tratar con Dios mientras se encuentra con Él. Abel representa a todo aquel que se acerca a Dios por medio de la revelación divina, porque recibió la palabra de Dios y trajo la ofrenda que el Señor pidió, no trajo lo que él quería. Abel no quiso inventar una nueva religión. Abel no quiso inventar otra forma nueva de traer ofrenda o de tener comunión con Dios. Él simplemente obedeció. Si mis padres lo hicieron así porque Dios les enseñó la manera correcta de hacerlo, ¿yo por qué voy a tratar de acercarme a Dios de otra manera hoy día?
Curiosamente, muchos prefieren relacionarse con un Dios mudo, con un Dios mudo que no hable, no les diga nada, con un Dios sordo que no les oiga y con un Dios inmóvil que esté siempre quieto ahí, que no les acompañe a ningún lado, que no les esté diciendo lo que está mal en su vida. Muchos les gusta un Dios que en el imaginario colectivo cada cual ha hecho a su manera, de acuerdo a su propia religión, de acuerdo a su propia creencia, de acuerdo a su propia conveniencia. Es mejor tener un Dios que no hable para que no me diga lo que está mal en mi vida. ¿Cómo sabemos que es ese el tipo de sacrificio que Dios le pidió a Abel? Porque el Señor mismo provocó la primera muerte en la historia de la creación en favor de los pecadores con aquel animal. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza y cubrir el pecado de Adán y Eva. Y este sacrificio sería la antesala de todos los sacrificios del Antiguo Testamento para que Dios pudiera expiar los pecados de ese entonces, pero también sería la antesala del único y gran sacrificio que quitaría el pecado y traería salvación a la humanidad, el de Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Mire lo que aparece registrado en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 11 al 15. Hebreos 9, 11 al 15. Dice aquí la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice por allí, entró para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! De manera que la forma incorrecta de acercarse a Dios fue como lo hizo Caín, quien se acercó por medio del razonamiento humano, porque probablemente pensó que ofrecía el fruto de todo su trabajo durante un año, llevando una ofrenda de su cosecha. Creía que era justo traerle a Dios algo que le costó, fruto de su esfuerzo. Hay muchas personas que entienden este mensaje como que el que dé más plata agrada más a Dios. Eso no quiere decir este texto. Esto no está hablando de esto. Esto es lo que estaba haciendo Caín. Esto es tratar de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas y razonamiento, y de esa forma Caín se convierte en el creador de la primera religión falsa, porque la esencia de toda religión falsa es: voy a agradar a Dios con mis obras. Mira todo lo que hago. Yo. No necesito a Cristo,
Qué pena que Él haya venido a morir en la cruz del Calvario, porque yo solo me puedo salvar, no necesito buscar de Dios, no necesito arrepentirme de nada, yo solo me puedo salvar porque yo soy bueno. La Biblia nos dice que todo es por gracia, la salvación es por gracia, no por nuestras propias obras. No podemos hacer nada, usted y yo, por nuestra salvación, porque es un regalo que Dios da a través de su Hijo Jesucristo, quien hizo todo por nosotros. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, dice la palabra, Efesios 2, 8 al 9. Dice la palabra del Señor aquí, dice, porque por gracia, mire, por gracia, no porque seamos buenos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí la fe juega un papel importante. La fe en aquel que te puede salvar, Jesucristo. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Cuando recibimos, mis amados, perdón de pecados, nuestro espíritu es salvo. Este es el comienzo de nuestra fe. Sin embargo, el apóstol Pedro escribe acerca del fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Para qué nos es dada la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? Él dice, de una manera sencilla y contundente, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. La fe debe servirnos para la salvación de nuestra alma. Primera de Pedro capítulo 1 verso 9 lo dice. Así está escrito, escucha iglesia. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No dice que el fin de la fe es poder obtener carros y bienes materiales en este mundo. Esos son añadiduras. El verdadero fin de la fe es la salvación de las almas. Nos acercamos a Cristo y creemos en Él para salvación de nuestras almas. No solo para que Él te dé un empleo o mejore tu casa o pague tus deudas. Es para la salvación de tu alma. Podemos ver esto en el suceso con el ladrón que murió con Jesús en la cruz. ¿Recuerdan ustedes? Él se convirtió a Jesús y Jesús lo recibió y dijo, estas palabras quedaron registradas en Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas 23, 43. Así dicen estas palabras. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, era un ladrón. Nunca había ido a una iglesia, nunca había ido a un retiro espiritual, nunca había ayunado, nunca fue a escuela dominical, nunca comió Santa Cena, nunca hizo nada de esas cosas, pero dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo. Todas estas cosas que acabo de mencionar son necesarias hacerlas, pero este hombre no hizo ninguna de ellas. Sus pecados fueron perdonados en aquel instante y pudo ir con Jesús al paraíso. Él recibió perdón de pecados, ¿por qué? Por la gracia. A pesar de que no tenía ninguna obra de la cual gloriarse, es que yo ayuné 21 días, yo hice el ayuno de Daniel, es que yo gané tantos discípulos, no tenía nada de qué gloriarse. Sin embargo, la salvación es más que el perdón de pecados. Y el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 5, verso 10, Romanos 5, 10. Escribe, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, no por usted, no por sus obras, sino por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, no por la obra que cada uno hace, no por lo bueno que cada uno es, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Después que recibimos perdón de pecados y llegamos a la fe en Jesús, estamos en condición entonces de recibir su Espíritu. Esto quiere decir
que recibimos el poder o la gracia. ¿Qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es gracia? El poder hacer la voluntad de Dios. De igual forma, como lo hizo Jesús. Por lo que tenemos que negar nuestra propia voluntad, que es según la carne. Cuando hacemos esto, perdemos nuestra vida en la carne, o sea, ya no hacemos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero, aunque perdemos la vida en la carne, adquirimos una nueva vida en el Espíritu. Acerca de esto, habla nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 9, verso 23 al 24. Lucas 9, 23 al 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Verso 24. Cada día, no de domingo en domingo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El hacer la voluntad, el no hacer ya nosotros nuestra propia voluntad, es perder la vida. De esta manera se produce una transformación. Nuestra arrogancia se vuelve humildad. Nuestra dureza de corazón se vuelve misericordia, empieza a producirse un cambio. Nuestra impaciencia se vuelve paciencia, etcétera, etcétera. Nuestras obras son reemplazadas con las obras de Dios. Esto es más que perdón de pecados. Vemos que es por hacer la voluntad de Dios que recibimos más parte en la salvación. Cuando recibimos perdón de pecados, nuestro espíritu es salvo. Este es el comienzo de nuestra fe. Sin embargo, Pedro escribe acerca del fin de nuestra fe, como lo decíamos hace un instante, que es la salvación de nuestra alma. Nuestra voluntad humana se encuentra en nuestra alma. Y es esa voluntad humana que se encuentra en nuestra alma, no en el espíritu, es la fuente de todo disturbio y conflicto. Nuestra alma es salva cuando seguimos a Jesús y perdemos nuestra vida, es decir, nuestra propia voluntad. Ya no hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere. De esta forma, recibimos parte en una vida nueva y celestial, la cual está en plena armonía con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, capaz de hacer sus obras. La primera enseñanza entonces es que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a lo que Dios dice. Primera de Samuel 15, 22. Dios da una orden a través del profeta Samuel a Saúl para que la obedezca, y a Saúl le pareció que no debía matar al rey y que debía quedarse con lo mejor de las ovejas para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces sucedió lo siguiente, Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Más que el hacer holocaustos a Dios es la obediencia a Él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer. No, pero es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Es mejor que obedezcas. Es mejor que obedezcas a que hagas sacrificios. Nuestra verdadera fe es acercarnos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cristo en la cruz es suficiente para darnos la victoria sobre el pecado. Acerquémonos a Dios por medio de la fe en el sacrificio perfecto, el de Cristo. Acuérdense que para Adán y Eva volver a restaurar su comunión con Dios, necesitaron un vestido nuevo. Cada vez que vayas a la presencia del Señor o intentes orar o buscar su presencia o alcanzar la salvación y la vida eterna, acuérdate que necesitas un sustituto
necesitas un sacrificio, y ese fue el que Jesús de Nazaret realizó en favor de todos nosotros en esa cruz del Calvario. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitiendo que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y poner en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. Los dos hermanos, Abel y Caín, levantaron altares semejantes, y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel trajo la víctima inmolada, representando su propia vida sacrificada a los pies del Señor, reconociendo de esa manera las demandas de la ley que había sido quebrantada, que había que pagar un precio para poder volver a restaurar esa comunión con el Padre, y trajo el sacrificio. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada por Dios, alcanzando incluso testimonio delante de Dios aún después de su muerte. Imagínese esto, después de su muerte, Dios seguía teniendo memoria de aquel sacrificio que ofreció Abel. Hebreos capítulo 11, verso 4, miremos de nuevo, por favor. Dice aquí: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, más excelente, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Se murió Abel, y la ofrenda que hizo y el sacrificio que presentó y la forma como se acercó a Dios trascendió por la eternidad. La ofrenda sacrificial de Abel, esa ofrenda que él presentó a Dios, en donde su vida estaba representada en aquel animal, fue tan poderosa que hasta en la eternidad se escuchó. Esa ofrenda hizo que Dios le recordara como un hombre justo. ¿Qué significa ser justo? Vivir de acuerdo a la justicia. Hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra propia manera. Era justo. También justo significa un hombre que en la eternidad fue declarado no culpable. Este hombre es justo, no puede ser condenado. Este hombre fue declarado en la eternidad después de su muerte como un hombre que no debía nada a la justicia divina. Su sacrificio, su ofrenda marcó la diferencia. Ahora, si eso hizo el sacrificio de Abel, ¿cuánto más poder, amada iglesia, tendrá la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario? Miremos qué dice la Biblia al respecto. Hebreos capítulo 12, verso 24. Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla, dice aquí, ¿mejor que qué?
mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clama venganza, porque lo mató su hermano Caín, la sangre de Jesús clama, porque la sangre habla en el reino espiritual. La sangre de Jesús clama justicia por todos nosotros pecadores. Si la sangre de Abel fue poderosa, si gracias a esa sangre él halló buen testimonio en la eternidad, ¿cuánto más? Si nosotros nos presentamos delante de Dios, no por nuestras obras de justicia, no con la sangre que derramó Abel, sino con la sangre que Cristo Jesús derramó sin manchas en aquel madero. Gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo, ante el Padre, hemos sido justificados. El libro de Romanos, capítulo 5, versos del 9 al 11. Romanos 5, del 9 al 11, dice la nueva versión internacional. Dice, y ahora que hemos sido justificados, es decir, hallados justos, por su sangre, no por nuestras obras, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Y dónde está la vida? En la sangre. Cuando Jesús derrama su sangre en el madero, estaba entregando su vida por nosotros. Fue un intercambio, ¿no? La vida de nosotros era el precio que se debía pagar y Jesús dijo, no tienes que pagarlo tú, yo lo voy a pagar por ti, yo voy a dar mi vida por tu salvación. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación, gracias a Él ya la hemos recibido. Que no nos pase como Caín. Él también tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades eternas. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. No. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección y nuestra vida en la eternidad también depende de nuestra elección. Lo que no debemos olvidar es que toda elección o toda decisión que tomamos va a traer una consecuencia y ambas decisiones, tanto la que tomó Abel como la que tomó Caín, trajeron consecuencias en el reino espiritual para sus vidas. La manera como Abel se acercó a Dios, subió para memoria delante del Señor. Dios hablaba de esa ofrenda aún después que Abel murió. Y la de Caín para su propia ruina espiritual. Qué triste, ¿verdad? Porque yo me imagino que Caín llegó con buenas intenciones. Yo voy a ofrendar algo del fruto de la tierra y esto va a agradar a Dios. Pero no lo hizo de la manera correcta. No se trata que el que más dé dinero, ese es el que alcanza la salvación. Está mal enfocado el mensaje de esa manera. No quiere enseñar eso. Quiero terminar con esta breve reflexión. La ofrenda que decidas dar testifica de la dignidad de aquel que quieres honrar. La ofrenda que decides dar habla o testifica de la dignidad de aquel que quieres honrar. Estamos hablando de estar separados de Dios por causa del pecado
Y Dios es santo y la Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Se requiere una ofrenda a la altura de la dignidad, de la grandeza de ese Dios. Y no es con la sangre de los machos cabríos como se hacía en la eternidad. Es a través del sacrificio de su Hijo. Esa sangre es la que nos hace aceptos en el amado. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor de la manera correcta, a través de Jesús, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, el Padre ya no nos ve a nosotros. El Padre ya no ve nuestra vergüenza, el Padre ya no ve nuestro pecado, sino que ve a su Hijo Jesucristo, y gracias a Él somos justificados. Por eso es que amamos tanto a Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Por eso damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón en este día, nuevamente, Padre, por recordarnos esta verdad espiritual. Te rogamos, amado, que esta verdad eterna sea revelada con poder en cada vida, para que todos los que hemos tenido el privilegio de escuchar este mensaje podamos entender que hay dos formas en las cuales nosotros podemos pretender volver a restaurar nuestra relación contigo. Una a través de la forma de Caín, que lo hizo pensando que con el fruto de su esfuerzo podía obtener la salvación. Y muchas veces nosotros caemos en el error de pensar que hemos sido tan buenos, no le hacemos mal a nadie, no nos metemos con nadie, hacemos buenas obras, no tomamos, no fumamos, Dios tiene que bendecirme. Esa no es la forma correcta de entrar a la presencia. La forma correcta de volver a restaurar nuestra relación con Él es como lo hizo Abel. Abel ofreció un sacrificio en donde, según él, estaba representada su propia vida. En aquel entonces, Jesús no había venido a este mundo. Pero es lo mismo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. A colocarse como la ofrenda, como el sustituto por la redención de nuestras almas. Y hoy solamente, mi Señor, brota de nuestro corazón gratitud por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora no hay nada que nos pueda impedir entrar a la presencia santa de Dios. Porque tú entraste una vez y para siempre a través de tu sangre, obteniendo eterna redención para todos nosotros. Que esta verdad, Dios amado, sea revelada a cada vida. Que hoy todos podamos entender que tú, mi amado Jesús, eres quien vistes nuestra desnudez, nuestro pecado o nuestra vergüenza delante del Padre. Gracias a ti somos aceptos en el amado. Gracias por esa sangre bendita. Diste la vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario y nos reconciliaste con el Padre. Gracias, que así como la ofrenda que dio Abel fue para testimonio de que era justo y aún después de muerto, tú hablabas acerca de aquella ofrenda, que el día que estemos contigo en la eternidad, la ofrenda que usamos, en este caso tu Hijo Jesucristo, testifique delante de ti en favor de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por el regalo de la redención. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La fe de Abel. Si tiene un medio de comunicación y desea a través de su medio de comunicación transmitir estas verdades eternas, nos escribe. También hay un formato para radio. Gracias a todos los medios de comunicación que retransmiten esta señal y que comparten las verdades eternas en sus emisoras. Dios les bendiga a todos. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de ese número que aparece en pantalla, 317-427-0754. A todos ustedes un abrazo fraterno. Les deseo el mejor y más bendecido de todos los días, que esta semana que comienza, la bendición del Señor nunca falte en sus vidas. No olviden, la ofrenda que decides dar testifica de la dignidad de aquel que quieres honrar. Así que lo mejor para el Señor. El Señor les bendiga a todos.
Este programa fue presentado con el patrocinio de